En la siguiente presentación hablaremos sobre el concepto de RAID o arreglos de discos, utilizados tanto para aumentar la seguridad de los datos almacenados por un sistema, sino también lo utilizaremos como herramienta para poder soportar acceso de forma redundante hacia la información, acelerando los tiempos de respuesta cuando se tienen múltiples peticiones sobre estos datos. También poder aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema. RAID Redundant Array of Independent Disks. Este consiste en combinar discos de dimensiones pequeñas tomando en cuenta que la información es persistente en el tiempo, y que el espacio es limitado. Buscamos cómo aumentar el espacio de almacenamiento a un coste menor que el de comprar una unidad de disco de mucho más espacio pero de coste elevado. Este es lógicamente manejado por el sistema operativo como un solo disco. Es una matriz redundante de discos independientes. Con este tipo de método se reparte la información dependiendo de la técnica para manejar este arreglo. Lo que veremos un poco más adelante. Esto, como habíamos dicho, nos proporciona redundancia, reducción de tiempo de acceso, hacer mucho más rápido el proceso de lectura y escritura para el sistema, y asegurar la información, lo que es muy importante. Un RAID es tomado por el sistema lógicamente como un único disco duro. Esta tecnología protege los datos contra el fallo de unidades de disco, pues basta reemplazar el disco dañado sin tener que parar el servidor, que puede ser un proceso de alto costo. RAID ofrece varias opciones llamados niveles RAID que ofrece el equilibrio en tolerancia a fallos, rendimiento y costes. Todos los sistemas al manejar un RAID, pierden una parte de la capacidad de almacenamiento del disco duro, pues estos utilizan métodos para poder garantizar que los datos pueden ser recuperados utilizando en algunos de estos métodos bits de paridad. Los RAID que son utilizados en sistemas de alta disponibilidad deben contar para cada uno de ellos fuentes de poder independientes, ventiladores que aseguren que estos no sufran sobrecalentamiento, y hot swap asegurando que el arreglo funcione de manera correcta y que este no provoque problemas adicionales por ponerlo en funcionamiento. Bueno, vemos las ventajas de utilizar e implementar RAID para un sistema. Tolerancia a fallos. Evitamos que haya pérdida de datos por mal funcionamiento. Mejor rendimiento. Podemos hacer múltiples accesos a disco de forma simultánea disminuyendo el tiempo de respuesta, al trabajar con unidades de disco independientes. Mayor fiabilidad. El RAID utiliza dos técnicas para ello. La redundancia de datos. Esto es hecho a través de que existan copias de la información en cada uno de los discos del arreglo, con lo cual aumenta la redundancia de la información pues se puede acceder a cualquier disco, pero esto aumenta la cantidad de espacio utilizado para el almacenar un archivo. Paridad de datos se realiza mediante algoritmos matemáticos. Es mucho menos costoso en espacio de almacenamiento que la redundancia, pues no se necesita el uso redundante de todas las unidades de disco. Alta disponibilidad. Se divide en dos aspectos importantes. La integridad de los datos. Debemos ser capaces de poder recuperar la información almacenada de forma correcta sin errores, sin corrupción de los datos y los datos que se solicitan. Pudiéndose reparar de forma dinámica los sectores estos fallos ocasionados por el manejar del RAID. Tolerancia a fallos. Poder hacer que la información esté disponible a pesar de que ocurran fallos que afectan al arreglo mismo. Tipos de RAID. Son dos tipos y son los siguientes. Basado en hardware. La ventaja de este es su independencia de plataforma o sistema operativo, pues este es visto como un disco más, y son más rápidos. Basados en software. Estos en la mayoría de los casos no son implementados de forma correcta y cada vez son utilizados menos. Estos son utilizados cuando el costo inicial es prioridad. Sistemas operativos que cuentan con software para realizar RAID están NetWare y Windows NT. Todas las funciones del RAID manejadas por la CPU y eso sacrifica el rendimiento de otras aplicaciones. Las soluciones para implementarlo depende del software que administre la matriz. Sin embargo, las matrices basadas en software ejecutan todos los comandos de entrada y salida y los algoritmos con numerosas operaciones matemáticas en la CPU del host, con lo cual se sacrifica el rendimiento del sistema, haciendo que el sistema deponga lento ya que aumenta el tráfico del BusFi y la utilización de interrupciones del CPU del host. Esto podría llevar a que es mucho más costoso actualizar información que tener en funcionamiento el sistema. Las matrices basadas en hardware utilizan controladores RAID que se conectan a una ranura PCI del host.
Con tan solo una diferencia mínima de precio con respecto al coste del controlador que se necesita para el software RAID, el hardware RAID ofrece ventajas significativas en lo que respecta a rendimiento, integridad de los datos, gestión de matrices. El hardware RAID basado en OST supone un mayor rendimiento que el RAID basado en software, sin embargo la solución más profesional y de gama alta es la solución hardware RAID externa. En este caso, las operaciones RAID se llevan a cabo mediante un controlador situado en el subsistema de almacenamiento RAID externo, que se conecta al servidor mediante un adaptador de bus de OST-XY o Fibre Channel. Las soluciones RAID externas son independientes del sistema operativo, aportan mayor flexibilidad y permiten crear sistemas de almacenamiento de gran capacidad para servidores de gama alta. La elección de los diferentes niveles de RAID va a depender de las necesidades del usuario en lo que respecta a factores como seguridad, velocidad, capacidad, coste, etc. Cada nivel de RAID ofrece una combinación específica de tolerancia a fallos, redundancia, rendimiento y coste, diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades de almacenamiento. La mayoría de los niveles RAID pueden satisfacer de manera efectiva solo uno o dos de estos criterios. No hay un nivel de RAID mejor que otro. Cada uno es apropiado para determinadas aplicaciones y entornos informáticos. De hecho, resulta frecuente el uso de varios niveles RAID para distintas aplicaciones del mismo servidor. Oficialmente existen 7 niveles diferentes de RAID 0, 6, definidos y aprobados por el RAID Advisory Board RAP. Luego existen las posibles combinaciones de estos niveles 10, 50, etc. Los niveles RAID 0, 1, 0+1 y 5 son los más populares. RAID 0. Disk Stripping, la más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos. También conocido como separación o fraccionamiento o stripping. Los datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen entre varias unidades. Este nivel de array o matriz no ofrece tolerancia al fallo. El fallo de cualquier disco de la matriz tendría como resultado la pérdida de los datos y sería necesario restaurarlos desde una copia de seguridad. Por lo tanto, RAID 0 no se ajusta realmente al acrónimo RAID. Consiste en una serie de unidades de disco conectadas en paralelo que permiten una transferencia simultánea de datos a todos ellos, con lo que se obtiene una gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura. La velocidad de transferencia de datos aumenta en relación al número de discos que forman el conjunto. Esto representa una gran ventaja en operaciones secuenciales con ficheros de gran tamaño. Por lo tanto, este array es aconsejable en aplicaciones de tratamiento de imágenes, audio, vídeo o CAD/CAM, en datos que necesitan ser accedidos a gran velocidad. Se necesita un mínimo de 2 unidades de disco para implementar una solución RAID 0. RAID 1. Mirroring redundancia. Igual de rápido, pero más seguro. También llamado mirroring o duplicación, creación de discos en espejo. Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que se realiza una copia en todo momento de los datos que se están modificando. RAID 1 ofrece una excelente disponibilidad de los datos mediante la redundancia total de los mismos. Para ello, se duplican todos los datos de una unidad o matriz en otra. De esta manera se asegura la integridad de los datos y la tolerancia al fallo, pues en caso de avería, la controladora sigue trabajando con los discos no dañados sin detener el sistema. Los datos se pueden leer desde la unidad o matriz duplicada sin que se produzcan interrupciones. RAID 1 es una alternativa costosa para los grandes sistemas, ya que las unidades se deben añadir en pares para aumentar la capacidad de almacenamiento. RAID 1. Es una buena solución para las aplicaciones que requieren redundancia cuando hay solo 2 unidades disponibles. Los servidores de archivos pequeños son un buen ejemplo. Se necesita un mínimo de 2 unidades para implementar una solución RAID 1. RAID 0+1 o RAID 10. Combinación de los arrays anteriores que proporciona velocidad y tolerancia al fallo simultáneamente. Al ser una variedad de RAID híbrida, RAID 0+1 combina las ventajas de rendimiento de RAID 0 con la redundancia que aporta RAID 1. La principal desventaja es que requiere un mínimo de 4 unidades y solo 2 de ellas se utilizan para el almacenamiento de datos. Las unidades se deben añadir en pares cuando se aumenta la capacidad, lo que multiplica por 2 los costes de almacenamiento. Se pueden obtener las mismas ventajas utilizando RAID 5 a un precio más reducido.
Sin embargo, RAID 0+1 es el que ofrece el rendimiento más alto de todos los niveles RAID y es el único de los niveles RAID que puede tolerar de forma simultánea fallos en varias unidades.